se registró un amotinamiento o un enfrentamiento entre bandas rivales de internos que están recluidos aquí en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, y se escuchaban disparos que provenían de ese sector, por lo que los guardias cárceles solicitaron apoyo de la Policía Nacional. En principio llegó un importante contingente de efectivos de las fuerzas especiales, eran aproximadamente 50, 60 efectivos que ingresaron para disuadir la situación. Sin embargo, se registraban más disparos. Impresionante la cantidad de disparos que se seguían registrando minutos después del ingreso de los efectivos policiales de las fuerzas especiales. Posteriormente llegaron también elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta y solicitaron el ingreso de bomberos que ingresaron con extintores en mano, porque aparentemente se registraba incendio también en alguna de las en algunos de los pabellones, en algunas de las celdas. Posteriormente ingresaron también 2 ambulancias, porque uno de los bomberos que ingresó volvió a salir y decía de que hay varios heridos. Ese es el dato. Información oficial aún no la tenemos, pero no obstante, los datos preliminares que estamos recibiendo es que habrían más de un herido por lo menos. El bombero decía varios heridos, pero no sabemos el número exacto. Lo cierto y lo concreto es que la situación aún aparentemente no está controlada. Se escucha varias sirenas, tanto de la policía, de bomberos, de ambulancias que están en los alrededores del recinto penitenciario, y la situación continúa caldeada aparentemente dentro del penal. También hemos recibido algunos videos que nos enviaban algunos internos, principalmente de un herido que aparentemente recibió un disparo en la cabeza, de acuerdo a lo que pudimos visualizar en ese video. Posteriormente se le sacó a algunos internos en la parte frontal del recinto penitenciario, ya, o sea, aún dentro del patio, y allí se los llegó a poner boca abajo para controlar un poco la situación en esa parte de la penitenciaría. Repito, aún no tenemos mayores detalles con respecto a lo sucedido, ni siquiera información oficial, ya que las autoridades penitenciarias y las autoridades policiales están dentro del recinto penitenciario aún, Fiona. Muy bien, estamos atentos entonces a cómo se va desarrollando esta información, Gilberto. De momento ya efectivos incluso de la Fuerza de Tarea Conjunta tuvieron que ingresar hasta la parte interior, por supuesto, de este penal para tratar de alguna manera de contener esta situación. Ya nos decías vos que se escuchan muchísimos disparos dentro de esta penitenciaría y estaríamos hablando de varios posibles heridos. Gilberto, para poder entender un poquitito de repente cuál es la dinámica o incluso la infraestructura de la zona, porque sabemos que esto está ocurriendo a estas horas dentro del penal, pero de repente queremos saber también si es que es en algunas zonas específicas de esta cárcel, si es que tiene que ver con ciertas facciones también, porque hay que recordar que hace unas pocas horas nada más nos enterábamos también de un túnel que se había construido en otras zonas de nuestro país, también en una penitenciaría, digo bien, para posiblemente a facilitar la ayuda de por lo menos 400 internos, de acuerdo a las informaciones preliminares. Esto finalmente se pudo frustrar a tiempo, pero llama la atención cómo es que se están dando estas revueltas en las diferentes penitenciarías de nuestro país. Reportamos entonces un motín en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Se escuchan disparos y habría varios heridos. Es el reporte oficial que estamos teniendo de nuestro corresponsal Gilberto Ruiz Díaz. En principio fueron los propios ciudadanos, los propios pobladores los que difundieron estos videos, principalmente en las redes sociales, y ya iban denunciando y al mismo tiempo captando el momento en que se escuchaban estos disparos en el interior de este penal de Pedro Juan Caballero. Y ya seguro en segundos más nuestro compañero nos va a dar la precisión respecto a la población penitenciaria en este caso, porque sabemos que los diferentes clanes o las diferentes bandas criminales están distribuidas en diferentes cárceles de nuestro país, pero sí se suelen dar enfrentamientos
y habría que ver si es que esto responde a eso de forma específica o si es que hay algún otro motivo por el cual se está dando este amotinamiento en el penal de Pedro Juan Caballero. Bueno, Gilberto, continuamos viendo tus imágenes. ¿Qué es lo que dan a conocer de momento las autoridades de esta penitenciaria? Vemos que están abriendo los portones, van a permitir que ingresen más efectivos policiales, está ingresando ya una unidad de rescate, una ambulancia a el interior justamente de esta cárcel. Vemos a los bomberos también que se están movilizando con camillas y esto evidentemente está confirmando que hay heridos dentro. Vemos varios móviles de los bomberos, por lo menos 2 podemos ver desde afuera, y también ya varias unidades de rescate que van ingresando poco a poco. Ya hay por lo menos un reporte preliminar, Gilberto, de cuántas serían las personas heridas. No tenemos aún el reporte de la cantidad de heridos, pero entendemos que son varios. Por el número de ambulancias que ingresaron, son 3 en total las ambulancias que ingresaron dentro del predio. Tenemos entendido que son varios los heridos, pero no tenemos la precisión de cuántos son. Van ingresando y saliendo varios efectivos policiales, también del ejército. No tenemos ninguna información aún por parte de las autoridades de qué es lo que está pasando, pero aparentemente se llegó a controlar la situación porque hace más o menos unos 5 a 10 minutos que no estamos escuchando disparos. Cesaron los disparos hace aproximadamente 10 minutos, por lo que entendemos que podría ya estar controlada la situación, porque antes de eso se escuchaban intensos disparos. Las detonaciones eran realmente impresionantes en la parte externa, y el griterío que se escuchaba también por parte de los internos que están en los pabellones, principalmente en los pabellones en donde están recluidos los miembros del clan Rotela, por lo menos el dato que recibimos desde la parte interna del penal, pero lógicamente son informaciones extraoficiales que estamos manejando. Aún no hay un reporte oficial por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia. Es entonces en el pabellón en donde estarían los miembros del clan Rotela, de acuerdo a estas informaciones preliminares. Por supuesto que estamos aguardando también la versión oficial una vez que salgan las autoridades de este penal en particular, y por qué no incluso las autoridades en sí del Ministerio de Justicia.